Ya hemos visto algunos mecanismos o elementos para manipular las elecciones en el sistema de la Restauración, pero el sufragio nunca fue el mismo, ¿vale? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a este podcast, ¿vale? Estamos hablando de la Restauración Borbónica en España, en su contenido político, y dentro de ese contenido político estamos hablando de los partidos dinásticos, el Partido Conservador y el Partido Liberal. Hoy toca hablar de los distintos sufragios que hubo en este periodo, ¿no? Primero de todo, vamos a recapitular un poco, vamos a recordar que el tema del sufragio en España pues ha sido como una serie de altibajos, ¿no? Sería pues un poco bastante diferente, ¿no? Según la época. Por ejemplo, en 1812 hubo sufragio universal, siempre masculino, siempre masculino. El femenino ni se plantea, se empieza a plantear un poco ya a principios del siglo XX, pero de momento está un poco como apartado, ¿no? Tanto en España como en el resto del mundo. En las constituciones del 37 y el 45 el sufragio aparece, pero como censitario. Sabéis que censitario es que solamente puede votar una parte de la población que tenga una determinada renta. En la Constitución de 1869, con el sexenio democrático, se pueden volver a votar todos los hombres sin tener en cuenta la renta, ¿vale? A partir de una edad, creo que era a partir de 21 años. Y bueno, entonces, ¿qué pasa en la Constitución de 1876? Recordad que se habla de la ley electoral, pero se dice que bueno, que ya se dirá. Es decir, sí que se deja claro que es un sistema bicameral, que es un sistema, digamos, con un Senado elitista, con un Congreso de los Diputados y tal, y todo, pero ya existe, bueno, pues ya se verá. Entonces, bueno, según tenemos el Partido Conservador o el Partido Liberal, es como que van ampliando o disminuyendo esta renta, este requisito económico que piden, ¿vale? Es decir, que durante una primera etapa sí que hubo sufragio censitario, ¿no? Concretamente entre el año 1876 y 1890, ¿vale? A partir del año 1890 tendremos en España, y ya hasta el año 1923, el año en que se empieza la dictadura de Primo de Rivera, tendremos sufragio universal masculino, ¿vale? Entonces, en cuanto al sufragio censitario, ¿vale? Pues podemos decir que fue clave para el sistema de la Restauración, ¿vale? Es decir, que tú tienes un censo electoral que no es muy amplio y es muy fácil manipular, ¿no? Si estáis viendo esto a través de YouTube, veréis que hay una viñeta en la que sale como una persona, es como un esqueleto, un cadáver, que está votando, ¿no? Esto tiene que ver con el fraude electoral, con el pucherazo, pues todo esto, ¿no? Entonces, digamos que, pues eso, los requisitos, lo que decíamos antes, se fijaban en función de la renta, y bueno, mientras que los conservadores ponían en este umbral bastante alto, los liberales lo rebajaban un poco, ¿no? Entonces, los partidos dinásticos, en un primer momento, todos a favor del sufragio censitario. Sí que había gente dentro del Partido Liberal que, bueno, que ya empezaba a hablar un poco del sufragio universal y todo, pero bueno, los que sí que lo tenían claro desde el primer momento, republicanos y socialistas, esta gente sí que apostó por el sufragio universal masculino, ¿no? Entonces, ¿cuándo fue aprobado? Fue aprobado en 1890 en el contexto del gobierno largo liberal de Sagasta, ¿vale? Sagasta hay que tener en cuenta que no era partidario, ¿vale? Pero bueno, hubo como un debate dentro del partido y bueno, y al final pues se optó. Esto lo que hizo fue reforzar todos estos mecanismos que hemos visto de fraude electoral, el encasillado, el pucherazo, digamos, el fraude electoral en general. Pues claro, hay más gente para votar. Pues por ejemplo, el tema de la compra de voto pues se generalizó más, ¿no? Entonces, pues bueno, esto digamos que, como decía, ¿no? Pues que no cambió, el sistema de la Restauración no se había amenazado, ¿no? Pero en las grandes ciudades, con el sufragio universal, sí que empiezan a ganar algunos republicanos. En Cataluña, por ejemplo, los nacionalistas empiezan a tener como un poco más de poder y presencia institucional.
Los socialistas todavía no, pero a principios del siglo XX ya empiezan a tener algún diputado, alguna representación, por ejemplo. Pero bueno, simplemente pues es para que veáis esto, ¿no? Cómo influyen los distintos sufragios en los sistemas políticos, ¿no? Es decir, que muchas veces estos cambios no suponen grandes alteraciones, pero a largo plazo pues sí que vemos alguna transformación, sobre todo en la España urbana, ¿vale? Pues nada, espero que os haya gustado y nos vemos pronto, imagino. Venga, hasta luego.